En los últimos días he estado notando, hermanos, un cierto nivel de ansiedad y preocupación que mucha gente está teniendo. Quizá desde la pandemia para acá la gente empezó a entrar en un poquito de ansiedad. Yo no sé si alguna vez a usted le pasó, o a alguno de ustedes en algún momento vivió alguna crisis de ansiedad y empezó a preocuparse. Y sabe, mientras estábamos recibiendo estos mensajes, como el de la mañana también con mi hermano Armando, y viendo un poquito acerca de la fidelidad, que es nuestro lema que tenemos en el año, Dios puso en mi corazón esta mañana que pudiese compartir con ustedes acerca de un tema que está, por un lado, destruyendo a los cristianos. Es un enemigo silencioso que está destruyendo no solamente a los jóvenes, porque a veces creemos que los jóvenes son los que entran en este problema de la ansiedad, sino que está destruyendo ahora personas adultas, aquellos que habían tenido una convicción muy fuerte, aquellos que estaban cimentados en la palabra de Dios. Ahora cualquier factura, ahora cualquier preocupación o problema no los está dejando dormir. Hermanos, hay quienes que han dejado de comer, y al contrario, hay otros que empiezan a comer demasiado. Y algunos dicen: es que, hermano, estoy entrando en una ansiedad y por eso como demasiado. Otros dicen: no, es que ahorita no me da hambre, estoy preocupado por lo que está pasando en mi casa, estoy preocupado por lo que está pasando en mi empresa, en mi trabajo, en mi familia. Y hermanos, hemos caído en una trampa del diablo llamada la ansiedad. Y sabe, quiero que leamos una porción de la palabra del Señor y vayamos al capítulo 6 del libro de Mateo. Yo he titulado a este mensaje, hermanos: la fidelidad de Dios exige no afanarse. La fidelidad de Dios exige no afanarse. Y voy a dar lectura del versículo 25 al 34, porque me interesa, hermanos, que todos entendamos bien lo que Jesús venía enseñando de una forma sistemática, y cómo entra en este tema, pero con una profundidad, hermanos, como usted no se imagina. Y dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34. Usted lo ha leído un montón de veces, pero quisiera que lo repasáramos esta mañana y entendiéramos lo que está sucediendo en estos tiempos y cómo Satanás quiere llevarnos a una desesperación de que ya no confiemos en Dios. Dice la palabra de Dios: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahora todos juntos vamos a leer el versículo 33 y 34. Si usted lo tiene o lo lee en la pantalla, dice así de la siguiente manera. Vamos todos juntos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, y basta cada día su propio mal. Padre, esta mañana, Señor, venimos delante de tu presencia para poner, oh Dios, tu palabra en el corazón de cada uno de mis hermanos y aquellos que están conectados por medio de las redes sociales. Háblanos, Señor, en estos tiempos que necesitamos establecer en nuestro corazón la confianza que debemos tener en ti, y no por los afanes o las cosas que estamos viviendo alrededor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén
y amén. La fidelidad de Dios exige no afanarse. Y sabe una cosa, hermano, yo estaba descubriendo algo bien interesante al leer todo el pasaje o el capítulo 6, porque Jesús viene dando una serie de enseñanzas, viene hablando un poquito acerca de algunas enseñanzas. Y cuando se topa con este problema, básicamente le dice a los discípulos, porque hermanos, hay que entender que estas palabras que acabamos de leer, quien las mencionó fue nuestro Señor Jesucristo. No son palabras que vienen de cualquier otra persona, sino que el Señor Jesús enseñó acerca de cómo no tener una actitud de afán y ansiedad por las cosas que nosotros estamos viviendo. Por eso es que es importante, hermanos, lo que dice el versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Cómo sintió usted cuando el hermano que estaba a la par le hacía un masajito? ¿Verdad que sintió rico? Hermano, relájese, relájese. Cuando venimos a la casa de Dios tenemos que venir con un corazón dispuesto solo a una cosa: a exaltar y glorificar su nombre. Pero muchos vienen, hermanos, con cargas y situaciones que no las pueden dejar. ¿Por qué? Porque la preocupación es qué va a pasar mañana. A ver, ¿cuántos están preocupados por el mañana? Seamos sinceros, todos estamos preocupados por el mañana. ¿Y mañana qué va a pasar? Mañana tengo que pagar, mañana tengo que hacer, mañana ojalá que viva, ojalá que me despierte. Y estamos tan preocupados, hermanos, que entramos en una situación que la Biblia le llama afán y ansiedad. Hay dos palabras griegas que comunican la idea de ansiedad. La primera palabra es tarazo y se traduce como turbarse. Y fíjense que hay una comparación en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1, que dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, dijo el Señor, cuando enseñaba que Él era el camino al Padre. Entonces la palabra tarazo, hermanos, tiene que ver con turbarse. Y esto significa que en algún momento nosotros somos sacudidos o somos agitados, por ejemplo. Y la otra palabra en griego también es merignao. Y fíjense que esta palabra básicamente es afanarse. Y se encuentra en este párrafo que acabamos de leer ahorita, y significa ser dividido o partido, o sea, tener dos pensamientos. Y es bien interesante porque cuando nosotros somos atacados con el afán, hermanos, entonces nos dividimos en nuestra vida. Entonces ya no estamos confiando en Dios, estamos viendo si el banco, estamos viendo si la persona a la que le estoy llamando es la que me va a ayudar, y estamos nosotros dividiéndonos en nuestra fe y diciendo que Dios es fiel en un momento y es fiel o no es fiel en otro momento, y nos volvemos, como lo vamos a ver más adelante, como los impíos. Así que yo quiero, hermano, que en esta hora usted entienda básicamente que todos en la vida vivimos con algún tipo de afán o ansiedad. Desde los niños, los jóvenes, los adultos y los ancianos, todos viven con alguna ansiedad. Los niños quieren saber cuándo les van a llevar el juguete, los jóvenes quieren saber cuándo la novia le va a decir que sí. Los adultos están viendo cómo van a salir adelante con sus cargas, y los ancianos piensan que en algún día van a pasar de esta vida a otra. Y todos vivimos con diferentes cargas, y mientras más cargas hay en nuestras vidas, entonces nos alejamos de la posibilidad de seguir creyendo en la fidelidad de Dios, porque nos aferramos a las cosas terrenales y no estamos pensando en que Dios ya tiene el control sobre todo esto. Y el centro de lo que Jesús estaba hablando a los discípulos tiene que ver con esto. En el capítulo 6 de Mateo, desde el versículo 25 que leímos al 34, el Señor nos habla mucho de cómo vivimos afanados en la vida, de cómo vivimos afanados en la vida, y de muchas veces que estamos más pendientes de lo que la vida misma nos va a resolver y perdemos la confianza en Dios y en su fidelidad. Miren, por las cosas que uno necesita en el día de mañana, la ansiedad puede literalmente hacernos claudicar en dos pensamientos, porque nosotros sabemos que hay muchas cargas, porque este servidor que está frente a usted a lo mejor tendrá un montón de cargas, y la carga mía quizás no es igual que la suya. Y usted dirá: pastor, pero mire, yo no me afano. No, es que todos, hermanos, pensamos en algo que nos quita la paz. Todos estamos atravesando momentos, hermanos, que en algún momento nos alejan del deseo de poder buscar a Dios de manera intensa. Y necesitamos verdaderamente aferrarnos bien a lo que Dios quiere decirnos
cada vez que nosotros nos encontramos turbados, cada vez que nos encontramos ser sacudidos o agitados, aún el Señor dijo: Satanás os ha buscado para zarandearos. Y la zaranda, como decía mi esposa en un devocional en línea en cierta ocasión, era un instrumento que sacudía el trigo para que quedase solamente lo fino, lo bello, lo que se va a utilizar, y lo demás era desechado. Y el enemigo muchas veces, hermanos, nos ha llamado también para zarandearnos. ¿Cuántos se encuentran en la zaranda en esta mañana y dicen: pastor, usted no sabe lo que estoy viviendo y estoy pasando por un momento de crisis en mi vida? Pero yo le digo algo: tranquilo, relájese, porque el Señor está ahí y pronto empezará a hacer un milagro en su vida. Pero necesita creerlo. Necesitamos enfocarnos en lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, veamos el afán desde tres perspectivas de tiempo. Por ejemplo, fíjense, la depresión. Cuando llega la depresión a la vida de una persona, la depresión es el exceso del pasado. Todos aquellos que están recordando el pasado entran en depresión porque dicen: yo me acuerdo, hermano, antes aquí en la iglesia, cuando la iglesia se llenaba, yo me acuerdo antes los ministerios cómo estaban fructíferos, y todo es exceso de pasado. Eso, hermanos, trae la depresión. Luego, hermanos, el estrés es el exceso del presente. Tanto trabajo, hermano, tanta carga que a veces decimos: hermanos, no tengo tiempo, discúlpeme, pero es que estoy tan ocupado, perdóneme, pero es que no tengo tiempo, necesito avanzar. Algunos dicen: es que si no trabajo no como, es que si no trabajo no, ¿cómo es que se llama? No pago las deudas. Y ojo, por favor, porque el mensaje de Cristo no era decir: vaya a sentarse en una hamaca y no haga nada. No. El mensaje de Cristo era bien vital, diciendo que a pesar de que tenemos que trabajar nosotros y poner nuestra parte, a pesar de todo eso, tengamos calma y paz, porque el Señor conoce nuestra necesidad y nosotros tenemos que estar tranquilos sabiendo que Dios se va a encargar de lo que nosotros no podemos. Entonces, el estrés es el exceso de mucho presente, lo que estamos haciendo en el presente. Hay momentos, hermanos, donde usted tiene que desconectarse. Desconéctese, hermano. Yo sé que esto es bien difícil para muchos a veces, porque hay mucha gente activa hoy en día que no puede dormir, está con insomnio. Está, hermanos, ha cambiado su carácter. ¿Por qué? Porque no se siente tranquilo. Hay un poquito de angustia en su corazón, porque, como les digo, hermano, todos estamos pasando diferentes cargas en esta mañana. Y el Espíritu me da testimonio y me dice de que todos tienen una carga aquí, tenemos una carga aquí. Todos, hasta los que nos están viendo. El de uno, como dije al principio, es diferente al del otro. Quizá la carga que el hermano Neto tiene no es mi carga, o la suya, o el hermano Girón, o cualquiera de nosotros, hermano. Pero todos tenemos algo en lo que estamos pensando y no nos deja avanzar, y no hemos podido conciliar sueño, y no hemos podido acercarnos más a Dios, y no hemos podido declarar que Dios es fiel aunque las cosas parecieran estar en lo contrario. Mire, hermano, este servidor que está aquí le puede dar fe de que cuando las cosas están más difíciles es cuando yo creo y pienso que Dios está a punto de aparecer y hacer cosas grandes, porque cada vez que hay una gran oposición es porque viene una gran bendición. Si usted lo cree, diga un fuerte amén. Entonces, si usted está pasando por una crisis ahorita y dice: ¿por qué, pastor? Mientras más busco a Dios, mientras más me meto con el Señor, más pruebas vienen y cargas vienen, es porque Dios está a punto de bendecir. Y Satanás no conoce el futuro, pero sabe la capacidad que usted y yo tenemos en la obra de Dios para hacer destrozos al reino de las tinieblas. Entonces, hermano, y la última perspectiva del afán en el tiempo es la ansiedad. Y la ansiedad es exceso del futuro, porque estamos pensando tantas cosas que no vemos. Y yo siempre he creído algo, hermano, que nosotros estamos a veces más enfocados en lo que no tenemos que en lo que tenemos. O sea, perdemos la visión de lo que tenemos. A veces los padres están diciendo: yo quisiera ver a mis hijos sirviendo a Dios, pero véalos ahora, necesitan de su tiempo. A veces uno puede decir: yo quisiera tener un trabajo así, pero el que tengo, dele gracias a Dios y métale ganas al que tiene. Porque con los ojos de la fe nosotros podemos ver lo que el Señor va a hacer, pero nuestros ojos carnales no ven eso. Entonces, cuando hay ansiedades, cuando estamos pensando en el futuro, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Me decía una madre un día de esto, me decía: estoy preocupado porque mi hijo está en una relación que no es correcta y de alguna manera no sé cómo va a terminar. Y le digo yo: ¿y usted tiene otros hijos que han pasado por lo mismo? Sí. ¿Y cómo están ellos? Gracias a Dios pasaron por la prueba y ya están mejorando y están bien. Pues entonces esa es la vista que usted tiene que tener. No vea el proceso que Dios va a hacer con cada uno de sus hijos, sino que vea lo que el Espíritu Santo le está poniendo como una visión. Porque
Si nosotros queremos preocuparnos, hermanos, sabiendo que Dios va a tomar el control, entonces gastaríamos nuestras fuerzas en algún momento en pensar tanto: ¿y cómo voy a hacer? El banco me está llamando, me van a quitar todo. Pero si usted, el Señor ya le declaró que usted va a salir de todo eso, hermano, cuando usted esté ahí y que Dios lo haya sacado de eso, usted solo se va a estar acordando. No sé si le ha pasado, a veces en los matrimonios nos pasa esto, ¿verdad? Uno de los dos en el matrimonio siempre tiene más convicción y fe, y cuando está pasando un problema alguien le dice: no, ya vas a ver, Dios nos va a sacar adelante. Y el otro dice: sí, está bien, pero es que mira, ¿por qué nos tiene así? No, yo solo estoy orando, pero Dios tiene una salida pronto. Y cuando viene la respuesta, y cuando el Señor se glorifica, y ojo, cuando su fidelidad se manifiesta, entonces viene el cónyuge y le dice: ¿te acordás que te dije? ¿Te acordás que te dije? Porque un día, hermano, usted solo se va a estar acordando de esa carga que tiene ahora. Digan amén. Solo se va a estar acordando, porque Dios es tan fiel que no va a permitir que sus hijos vayan y caigan en situaciones, hermanos, de deshonra. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado en lo que nosotros podemos caer delante de Dios si nos afanamos. Porque el afán, hermanos, bíblicamente es pecado. El afán y la ansiedad y vivir en una situación de angustia y de aflicción, esto es pecado. Y se lo voy a mostrar más adelante. Entonces ahora estudiemos por qué Jesús, en estos versículos que leímos, nos exige. Porque básicamente Jesús nos está exigiendo que su fidelidad, hermanos, la fidelidad de Dios nos exige que no nos afanemos, que sí trabajemos, que sí avancemos en lo que nosotros podamos, que sí hagamos las cosas para salir adelante, pero no se afane. No se afane, no se preocupe más allá de lo que usted pueda hacer. Usted y yo hacemos lo posible, Él se encarga de lo imposible. Pero es ahí donde la confianza del creyente debe estar cimentada, hermano. Necesitamos una generación que tenga un legado de fe a la fidelidad de Dios. Hoy en día, hermanos, tenemos mucha gente que cuando le preguntamos ¿cómo está? Mal. ¿Cómo está? Aquí, mal, cayendo, mi familia está peor. No, hermano, no queremos una generación así. Queremos una generación que diga: pues estoy aquí pasando por la zaranda, pero alabando el nombre del Señor, sabiendo que Él va a dar la respuesta. Necesitamos, hermanos, esta generación. Entonces veamos un poquito por qué Jesús nos exige que no nos afanemos y que aprendamos a buscarlo primeramente a Él y confiar en su fidelidad para lo que resta del año y de nuestras vidas. En primer lugar, hermanos, su fidelidad nos demuestra que Él está atento a todas nuestras necesidades. ¿Sabe? El versículo 25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, por qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? La frase "por tanto os digo", como inicia, le comentaba ahora a mi esposa y le decía: siempre que Jesús inicia una frase diciendo "por tanto os digo", es que da la idea que hay una expresión que introduce un párrafo con lo que venía diciendo en los pensamientos anteriores. O sea, Jesús habla en el versículo 24, por ejemplo, de no servir a dos señores. Y si usted lo lee ahí en su Biblia, por ejemplo, se da cuenta que dice: no puede servir a Dios y servir a las riquezas. Cuando le está hablando de este problema a los discípulos, entonces viene en el versículo 25 y dice: por tanto os digo. O sea, como dándole seguimiento a la idea que estaba hablando con ellos. Porque no solamente los discípulos en aquel entonces habían entrado en una ansiedad o en un problema de la riqueza, sino toda la gente que estaba pasando y atravesando por una crisis estaba mostrando lo que sentían en ese momento. Y nos dábamos cuenta, hermanos, que en algún momento nosotros nos vemos reflejados también como lo que tenían los discípulos, y era necesario que Jesús les hablara de esta manera. Entonces, la voluntad de Dios no es que sus hijos vivan en un estado de ansiedad. Dios no quiere que nosotros vivamos ansiosos. Él quiere que nosotros vivamos en paz. Él quiere que nosotros vivamos en confianza. Él quiere que nosotros, hermanos, testifiquemos que si Dios lo hizo una vez, lo hará una vez más, y otra vez, y otra vez, y las veces que sea necesaria, como lo dijimos una vez, por amor a su nombre, porque su nombre no puede ser, su reputación no puede ser tachada. Este es uno de los dilemas más frecuentes para muchos creyentes hoy en día, hermano. El pensar que si Dios verdaderamente está conmigo o no está conmigo. Mire, Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Dios la sabe. En ningún momento el Señor ignora que nosotros estamos pasando necesidades
espirituales. Dios sabe que muchos necesitan más de Dios. Dios sabe que algunos están diciendo: Padre, yo quiero recibir bautismo del Espíritu Santo. Dios sabe que usted está anhelando servir en un ministerio. Dios sabe que usted tiene el anhelo de poder trabajar en la obra del Señor sin desmayar. Él lo sabe. En la parte también física, en la salud, Dios sabe lo que usted necesita, lo que está pidiendo. Él ya lo sabe. Dios sabe que tiene esa enfermedad. Dios sabe que tiene esos gastos médicos. Dios sabe que tiene que pagar ciertas cosas a lo mejor. Pero Él sabe que las cosas materiales nosotros las necesitamos. Él ya lo sabe. En la parte familiar, Dios sabe todo, hermano. Dios sabe lo que usted está pasando en su casa, con su cónyuge, con sus hijos. Dios ya lo sabe. Pero todas estas cosas nos envuelven a cada uno de nosotros y nos hacen, hermanos, quizás retroceder en vez de avanzar. Y eso es lo que Jesús estaba tratando de alentar a sus discípulos para decirles: por favor, la fidelidad mía les demuestra que estoy atento a cada una de sus necesidades. Y vea por favor que en el versículo menciona algunas necesidades puntuales. Y dice más adelante: ¿qué vamos a comer? Yo les pregunto, hermano, de los que están aquí, ¿cuántos han comido hasta el día de ahora? Así con problemas y todo, con dificultades. ¿Cuántos han comido hasta el día de ahora? ¿Cuántos comieron en la pandemia, hermanos? Aunque sean macarrones, pero comieron algo. ¿Cuántos comieron, hermanos, en los momentos de enfermedad? ¿Usted se acuerda cuando estuve enfermo? Y de repente yo escuché testimonios decir: mire, hermano, la refrigeradora se nos llenó más de lo normal. La gente nos mandaba comida. No voy a dar el nombre para que no se sienta mal, pero alguien en cierta ocasión me dijo: tuvimos que hasta botar una comida, hermano. Nos mandaron a traer de un restaurante, la llegaron a domicilio y ya no nos cabía, hermano, ni en la refri ni en la panza. Así que la tuvimos que dejar ahí porque no podíamos. Entonces el Señor está dando a entender, hermanos, que dentro de la misma necesidad que nosotros tenemos, Él nunca va a dejar de darnos el alimento de cada día. Por eso es que no tenemos que pensar nosotros a ver cómo voy a hacer para llevar el alimento a mi casa. No, porque Dios ya lo tiene planificado. Dios le va a dar alimento a usted hasta el día, hermano, que usted parta de esta tierra. Eso es promesa de Dios, fidelidad de Dios. Y si usted está contento con eso, dele una ofrenda de palmas a Dios, porque habrá comida en su mesa. No porque usted sea fiel solamente, sino porque Él sí es fiel. Y también, hermanos, habla acerca del vestido. Mire el que tiene a la par, por favor. Es que yo cuando vengo a la iglesia yo digo: wow, los hermanos, aparte de tener una cara bien bonita, ¿verdad? Vea el que tiene la paz, no le tenga pena, ¿verdad? Dígale: esta mañana amanecí más hermoso de lo normal. Y vea por favor, y de repente uno cuando ve a alguien bien vestido dice: wow, mire, ve cómo anda vestido el hermano. Y a veces la gente no sabe, ¿verdad, hermano?, cómo nos vestimos. Sí, hay quienes que por su trabajo, hay quienes que por una bendición. En el ministerio, hermanos, se viven tantos milagros de vestuario. Y con el permiso de mi esposa, que por ahí está con mis hermanos del centro, Dios les bendiga, me decía mi esposa, cuando él estuvo como hija de pastor en el ministerio pastoral, me decía: mira, nosotros nunca comprábamos ropa porque toda la ropa llegaba. Solo que a veces pues los zapatos tenían que ser un poquito más grandes, el pantalón quizás había que agarrarle, pero siempre había ropa. Entonces la gente decía: wow, miren los hijos del pastor, que bien vestidos andan, ¿verdad? Es que lo que pasa es que no, es la fidelidad de Dios, porque Él dijo: ¿por qué te preocupas por el vestido? Papá, mamá, mira, necesito un par de zapatos marca tal. ¿Por qué se preocupa por el vestido si Dios ya sabe que lo va a vestir? Pero hermanos, esto solamente es para ver que su fidelidad nos demuestra que Él está atento a la necesidad. Y menciona dos aspectos puntuales, pero hay mucho más que podemos decir nosotros en esta mañana, hermano. ¿Cuántos tienen vehículo aquí? Levanten la mano los que manejan. ¿Tienen licencia, verdad, hermano? ¿Cuántos dan testimonio que el Señor ha mantenido ese carro? ¿Sí? ¿Cuántos dan testimonio que con lo barato que está la gasolina, el Señor aumenta el combustible durante la semana? ¿Cuántos hermanos pueden decir: mire, hermano, si viera que yo venía solo con 3 llantas nada más, porque la otra se ponchó y ni cuenta me había dado? Porque Dios tiene, hermanos, cuidado de nosotros por su fidelidad. Y eso es lo que Jesús estaba tratando de decir con estos aspectos bien puntuales, diciendo: ¿por qué piensas en comer?
¿Por qué piensas en qué voy a vestir? Porque todo esto, hermano, representa las necesidades físicas que tenemos en la vida. Cristo dijo que la vida es más que el alimentarse y vestirse. Todo lo que usted haga en esta tierra, hermano, no vale más que la propia vida que usted tiene. Cuando usted no tenga para comprar algo, no lo compre, pero su vida está en la mano de Dios. Usted tiene que aprender, hermanos, a tener la convicción y decir: hoy no tengo, pero mañana voy a tener. Hoy no puedo comer esto, pero aunque sea esto puedo comer, y Dios siempre va a proveer. Y es bien interesante porque la ansiedad, por ejemplo, no es fructífera. O sea, la ansiedad, hermanos, no produce, no da fruto bueno ni positivo. La ansiedad lo que hace es hacer que nuestra vida de alguna manera entre en mucho temor, en mucha angustia, y nos volvemos inseguros cuando somos ansiosos, hermano. Porque yo sé que a los que están aquí, muchos han recibido un milagro de parte de Dios. Y mientras llega una prueba, la que viene es peor todavía, o es más fuerte todavía, porque Dios va subiendo el nivel de nuestra fe cada vez que vamos pasando diferentes pruebas. Por eso no solo diga: bueno, ya pasé la prueba y gracias a Dios. No, la que viene es fuerte, porque usted ya pasó una donde el Señor le fortaleció y le mostró exactamente el camino que debe de seguir. Pero vienen pruebas más fuertes. Pero la ansiedad no es fructífera, porque no produce resultados positivos. Por más que uno se esfuerce, dice el versículo 27, por más que uno se esfuerce, no puede añadir a su estatura un codo. Mire, 45 centímetros o medio metro. ¿Cuántos hermanos van al gimnasio para hacer estiramiento y dice: tal vez crezca un poco más? No, hermano, así se quedó ya. Si no jugó voleibol y basquetbol, así se quedó, así nos quedamos. Porque cuando uno se encuentra con gente de casi 2 metros, uno se siente chiquitito, hermano. Pero hay algo tan exagerado que Jesús menciona en esta frase. Por mucho que alguien se afane, ¿cómo va a estirar 45 centímetros, hermano? Pregunto, ¿lograría usted aumentar 45 centímetros de su estatura? No lo va a hacer. A menos que las mujeres pues se ponen 45 centímetros extra, ¿verdad? Pero nadie puede. Y otros dan la idea también de que esto tiene que ver, hermanos, también con alargar los años de vida. Nadie, por mucho que se afane, puede vivir más de lo que Dios ha establecido. No, hermano, Dios tiene el tiempo adecuado y correcto para graduarlo usted en esta tierra. No esté pensando de que: ay, no, yo quisiera llegar a los 100. ¿Usted cree que es fácil llegar a los 100 años? ¿Usted cree que la gente que tiene entre 90 a 100 años vive en la vida a plenitud? Son abandonados, se sienten una carga. Y usted ha hablado con gente ya mayor y dice: no, yo soy una carga, yo ya no quiero estar aquí. Entonces usted no puede afanarse por decir: yo voy a vivir más, pastor. No, mire, yo lo voy a invitar a mi cumpleaños número 100. Ya no vamos a estar. Nadie puede, por mucho que se afane, dijo el Señor, aumentar más la vida. La ansiedad es incompatible con nuestra posición como hijos de Dios. No compagina la ansiedad con un hijo de Dios. Ahora, yo quiero preguntar en esta mañana: ¿cuántos hijos de Dios sabemos aquí esta mañana que diga amén? Amén. Ok, el que no dijo amén, al final hacemos un llamado y le entrega su vida a Cristo. Pero no es compatible la ansiedad con los hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que la ansiedad no es parte de la vida de un creyente. Pastor, entonces es malo afanarse. Según la Biblia, o que Jesús le estaba enseñando a los discípulos, claro que sí. Mire, un gentil o pagano tenía mucha razón para sentir ansiedad en cuanto a la vida y el sustento para la vida. El versículo 32 dice: los gentiles buscan todas estas cosas. O sea, aquellos que no creen en Dios, aquellos que aferran su fe en las cosas de la tierra, ellos sí, dice el Señor, buscan todas estas cosas. Y es bien tremendo, hermanos, que el Señor Jesús nos compare, cuando estamos con ansiedad, que nos compare con un impío, con un gentil. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros dejamos de confiar en Dios porque me tiene el afán, me tiene la preocupación, ¿cómo voy a hacer? Me vuelvo un impío. Por eso en ese momento, cuando usted se sienta así, no, yo no le voy a decir que, como algunos expertos, agarre una bolsa y empieza a respirar. No, agarre, hermanos, algo para escuchar, una guitarra, empiece a alabar al Señor y empiece a entrar en la paz de Cristo, y va a ver la diferencia. Yo les contaba hace poco de un hombre de 99 años que evangelizamos en una brigada allá en Cuisnahuat.
y no quería aceptar a Cristo. Y los familiares que andaban con nosotros, los hermanos que andaban con nosotros, nos decían: mire, hermano, no, hemos venido un montón de veces, hemos subido, porque era una loma, hermanos, que nos llevaron ahí, que este servidor no se imagina, necesitaba una grúa. Y cuando llegamos y nosotros todos rosados, chapudios, dije: Señor, por favor, no vengamos aquí por gusto, Señor, y que este Señor nos diga que no. Y no quería. Y bueno, le hicimos el llamado y todo. Hermano, mi esposa empieza a cantar alabanzas al Señor. Solo Dios hace al hombre feliz. Y empieza él a cantar. Y empezamos a adorar al Señor, porque en la alabanza, hermanos, hay algo que se mueve, que es el poder de Dios. Cuando usted alaba al Señor, como lo prediqué hace unos domingos atrás, cuando usted adora en medio de la dificultad, el Señor remueve cimientos, rompe cadenas y da libertad a los cautivos. Y mire, hermano, bueno, hay un video que yo subí en mis redes sociales donde este ancianito empezó a adorar al Señor, y mientras se daba la adoración, este hombre empezó a encontrarse con Dios. Por eso, cuando usted se sienta en prueba, solo alabe. Cuando usted se sienta cansado, solo cante alabanza al Señor. Cuando usted se sienta, hermanos, que no puede más, venga a la casa de Dios, venga a la vigilia, venga a las mujeres, venga a los hombres, venga, traiga a toda su familia a la casa de Dios, porque en la casa de Dios, hermanos, es donde encontramos paz, es donde el Espíritu se mueve con libertad, es donde usted hace su tiempo para encontrarse con la fidelidad de Dios en medio de la crisis. Necesitamos entender, hermanos, que cada vez que nosotros nos angustiamos o vivimos en ansiedad, el Señor nos compara con un pagano, con un gentil. La ansiedad, hermanos, es una característica propia del incrédulo, no del creyente. Es una característica de aquel que no cree en Dios. Sí, la gente se afana, sí, la gente se preocupa, pero que usted ya sabe que hay alguien que está de su lado, entonces ahora la cosa va a cambiar. Por eso, cuando alguien viene a Cristo, nunca se le promete o se le debe decir: mire, ya todos sus problemas terminaron. Vienen cargas mucho más fuertes. Si usted hace poco aceptó a Cristo y ha empezado a ver: pastor, mire, ahora que yo estoy buscando más a Dios, ahora que me estoy metiendo más con el Señor, ahora es cuando más el enemigo, el diablo, me está atacando, me están viniendo muchos problemas. Claro, porque Satanás sabía que lo tenía de una manera, y ahora que usted ha salido, él no quiere que salga. Pero usted resista, porque quien va a estar al frente es el Señor. Tenemos que tranquilizarnos, hermanos, y no volvernos como un incrédulo. La ansiedad de parte de un cristiano, escuche esto, es indecorosa y deshonra a nuestro Padre Celestial, pues induciría que Dios no quiere o no puede proveer para su necesidad. Cuando usted entra en ansiedad, lo que usted hace en algún momento es que se vuelve indecoroso e irrespetuoso con Dios, diciéndole: no me vas a dar, no me vas a proveer, no me estás proveyendo, cuando ya el Señor le ha dado muchas cosas que usted y yo no podemos verlas, porque cuando nos enfrascamos en nuestros problemas, dejamos de ver lo que ya Dios ya está haciendo. Así que, hermanos, la ansiedad no debe de estar presente en la vida de ningún cristiano. Las necesidades del día de mañana, eso nos cargan hoy, y con las cargas que se deben guardar para mañana, nos produce una doble carga que nos aplasta. Dijo alguien por ahí que cuando usted viene a la iglesia, usted no debe dejar las cargas allá afuera y entrar a la casa de Dios y después salir a agarrarlas y llevárselas. No, usted viene a la iglesia con las cargas, las deja en el altar y usted va libre en el nombre de Jesús. Pero yo no sé cuántos de los que están aquí han venido con cargas y se van a ir con las cargas. Qué bonito el mensaje, pastor, muy bonito el mensaje, pero yo sigo siendo igual, yo sigo viendo lo mismo, porque no puso la fe necesaria para saber que esta mañana Jesús dijo: yo ya pagué por tu carga. No tenés que preocuparte más, no tenés que preocuparte más. Así que, hermanos, confiemos que Jesús está dispuesto a darnos lo que necesitamos siempre, y cuando pidamos, siempre conforme a su voluntad. Dice 1 Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. En segundo lugar, hermano, su fidelidad trasciende hasta en la naturaleza. Mire cómo dice el versículo 26: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis más? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mire qué reto más grande que Jesús le estaba dando a los discípulos, y el reto que nos da a nosotros ahora. Esta mañana
yo me levanté muy temprano y lo primero que escuché en la madrugada son los pájaros cantar. Y yo le digo a mi esposa, mira, estos pajaritos están hablando en lengua, quizás están hablando con Dios. Y estaban cantando, hermano, cantando. Y a mí se me ocurrió cuando estaba leyendo y estudiando todo esto, quizás están diciendo: gracias, Señor, por lo que me diste esta mañana y el día de ayer, y te agradezco por todo lo que nos vas a dar en el resto del día, porque los pájaros no trabajan, pero Dios los alimenta. ¿Cómo mira eso usted? Y todavía dice también que mira los lirios, las plantas, toda la vegetación, cómo la ponen de bonita el Señor. Y ni siquiera Salomón se vistió como una de ellas. Pero el Señor hace un reto y dice: ¿no valéis vosotros mucho más que ellos? El Dios que creó las aves se ocupa de proveer el sustento para nuestras vidas. El que creó las plantas provee para sustento y hermosura. Y como lo dije, las aves no siembran, no trabajan. Y hace unos días atrás yo fui a la casa de uno de los jóvenes, de los líderes. Y mientras yo llegaba a la casa de él, yo escuchaba un ruido, fíjese, hermano. Escuchaba que... Y yo decía: ¿qué es ese ruido? Y empiezo a ver hacia arriba y veo los árboles, hermanos, y habían nidos, pero bastantes nidos de esos pericos verdes, enormes. Y yo me admiré, yo dije: ¿cómo es posible que en pleno San Salvador, en la capital, en las colonias, existe esta colonia de pericos contentos ahí? Y eran manadas de pericos. Vi un muro, hermano, donde había un montón de agujeros donde sale el desagüe y ahí estaban ellos metidos, y salían y entraban, salían. Y yo dije: wow, ¿por qué nunca había visto esto? Porque cuando nosotros nos detenemos a ver lo que Dios hace con la naturaleza, nos podemos dar cuenta que Él trasciende en la naturaleza y nos cuida también a cada uno de nosotros. Mire, hay una parábola moderna que dice lo siguiente: se oyó en un huerto una conversación entre dos gorriones descansando sobre una rama de un árbol bien alto. Mientras observaban a la gente que caminaba apurada y nerviosa por el huerto, uno dijo al otro: hey, dime, ¿por qué piensas que la gente camina así nerviosa y preocupada? El otro gorrión le respondió: no lo sé con certeza, pero debe ser porque no tienen a un Padre Celestial que los cuida como a nosotros. Si Dios cuida de las aves, hermano, si Dios se ocupa de la naturaleza, el Señor también se ocupará de nuestra necesidad. Y para terminar, en tercer lugar, su fidelidad nos exige buscar a Dios en primer lugar. Dios no está diciéndole si quieres hacerlo. El Señor nos exige que lo busquemos a Él en primer lugar. Versículo 33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas, diga conmigo todas, no, pero dígala con fe, y todas estas cosas os serán añadidas. En este versículo, hermanos, le podemos llamar que es un versículo clave del capítulo 6, versículo 25 al 34. Este versículo puede ser también el versículo clave del sermón del monte, las bienaventuranzas también para los creyentes, aquellos que confían en Dios. Jesús subraya, hermanos, este principio que sirve para orientar la vida diaria y no afanarse por nada. La preocupación o prioridad número uno debe de ser el buscar primero el reino de Dios. ¿Cuál es la carga que usted tiene esta mañana? ¿Cuánto usted ha dejado de buscar a Dios como usted lo buscaba antes? ¿Cuántos he escuchado hoy en día que dice: hermano, fíjese que yo antes buscaba a Dios con intensidad y ahora me cuesta buscarlo, ahora no puedo, cuando estoy metido en una crisis tengo que ir a buscar a alguien para que me ayude, pero se me olvida que hay un Dios que está allí viendo mi carga y que la puede sostener mejor que los demás. A muchos hermanos hoy en día han empezado a alejarse de la búsqueda intensa de Dios. Mire, la preocupación o prioridad número uno debe de ser buscar el reino de Dios. Esta búsqueda debe de ser continua, porque Dios no es un Dios bombero. No le pedimos nosotros cuando hay emergencia. A Dios le buscamos, le pedimos en todo momento. Cuando usted está pasando crisis, cuando usted está pasando momentos de felicidad, cuando hay abundancia, búsquelo y lo va a encontrar, hermano. Pero no solamente en ese momento. Mire, debemos de buscarlo continuamente, pues el imperativo que está aquí en este versículo: más buscad. Este imperativo, hermanos,
está en tiempo presente, indicando acción repetida y continua. Todo el tiempo buscamos a Dios. No lo busque solo por la necesidad, búsquelo cuando usted quiere estar con Él. Anhele estar horas, anhele estar en la presencia de Dios, anhele leer la Biblia, anhele predicar su palabra, anhele venir a la casa de Dios. Pero sabe una cosa, esa búsqueda tiene que ser bajo un principio que la misma palabra de Dios nos enseña, con mucha intensidad. La palabra buscar, por ejemplo, aquí se refiere a una búsqueda celosa. No, hermano, perdóneme, pero a esta hora que yo vengo a mi culto nadie me molesta. A esta hora que estoy viendo la transmisión o estoy viendo algo, estoy haciendo algo espiritual, nadie me molesta. La búsqueda de Dios, hermanos, según el original de la palabra buscar, debe de ser con mucho celo. Y sabe una cosa, también tiene que ser según lo que significa el griego, que es seteo. Y esta palabra a mí me encantó mucho, porque la palabra en griego de buscar es seteo y significa desear con una pasión, perseguir con un celo, procurar de todo corazón o buscar, ahora sí, con afán, pero no las preocupaciones de la tierra, sino buscar con afán a nuestro Dios y Salvador. ¿Cuándo fue la última vez que usted buscó al Señor con desesperación, hermano? Con afán, con deseo. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo: Señor, te anhelo, te necesito? ¿Cuándo ha sido la última vez, hermano? Y por favor, no me vea a mí, escuche lo que la palabra de Dios quiere darle en esta hora. Así que, hermanos, por favor, hagamos un seteo. ¿Ya han escuchado ustedes esta palabra, verdad? Hagamos un seteo en nuestra vida para dedicarnos a buscar a Dios de todo corazón. Seamos más celosos cuando se trate de buscarlo a Él. Busquemos con afán hasta encontrarlo primero a Él en todas nuestras necesidades. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.